Juntos hemos podido demostrar que los antiguos egipcios crearon el patrón geométrico en los orígenes de su cultura como una herramienta de diseño para representar su manera de entender el mundo y su propia existencia, plasmándolo en las proporciones de su arquitectura faraónica, de sus estelas de falsa puerta y de las figuras geométricas dibujadas en elementos como sus ataúdes del Reino Medio o las viñetas trazadas entre los textos religiosos de sus papiros más importantes. Esto significa que en la tradición cultural de aquella época, tanto los escribas como los arquitectos estaban absolutamente familiarizados con el patrón geométrico. La egiptología es consciente de que muy pocos eran los elegidos para realizar este tipo de tareas intelectuales, por lo que estas obras artísticas y arquitectónicas fueron creadas por un pequeño grupo de estos elegidos. Entonces, si el patrón geométrico formaba parte de toda expresión artística y arquitectónica creada para vincular la esfera trascendente de la existencia con la esfera más tangible y más física de la misma, es posible que los proyectos de iniciativa privada, es decir, aquellos que no formaban parte de la corte del faraón, es decir, altos funcionarios, los más prestigiosos sacerdotes o los generales de los ejércitos más poderosos, estuvieran sujetos al diseño del patrón geométrico. Deberían de haberlo estado, ¿verdad? Para averiguarlo, deberemos sumergirnos de nuevo en las tumbas de Umm-el-Qab, en las tumbas faraónicas de la primera y segunda dinastía. A lo largo de la primera dinastía, todos los reyes fueron enterrados sin excepción en esta tierra sagrada, cementerio real vinculado a la ciudad perdida de Tinis. Pero con la llegada de la segunda dinastía, y sin motivo aparente según los historiadores, el rey Hetep-Sehemui abandona Umm-el-Qab y construye su tumba en Saqqara, a casi 500 kilómetros al norte, muy cerca del extremo sur de la sagrada ciudad de Memphis. Y no solo eso, sino que la construyó excavando en la tierra de Egipto una gran galería subterránea. Pero, ¿a qué se debió este cambio tan radical? ¿Qué llevó a Hetep-Sehemui y a sus dos sucesores, Raneb y Ninetcher, a realizar este dramático cambio en la tradición arquitectónica regia? Más aún, cuando tras Ninetcher, el resto de reyes de la segunda dinastía volvieron de nuevo a Umm-el-Qab a construir sus tumbas y sus recintos funerarios 1 kilómetro al norte. Empecemos por analizar la arquitectura privada que construyeron las grandes personalidades de la época durante este periodo. Posiblemente, los dos cementerios más importantes en los que se construyeron grandes tumbas privadas fueron los de Helwan y Tarjan. Sumergiéndonos en la geometría, que describe las principales proporciones de su arquitectura, descubrimos que innegablemente estas construcciones seguían fielmente la aplicación sistemática del patrón geométrico en sus diseños, lo que, como comentábamos hace un momento, era totalmente esperado, dado que al fin y al cabo solo existían un puñado de arquitectos y de grupo de constructores capaces de llevar a cabo este tipo de proyectos de construcción. Esto, sumado al evidente poder que amasaban estas grandes personalidades, propietarias de estas tumbas, hacía que estos funcionarios, sacerdotes o generales del ejército, quisieran emular las proporciones de la arquitectura funeraria de su rey, intentando asegurar de esta manera el paso de su cuerpo al más allá, siguiendo los pasos de su monarca. Es muy probable entonces que debido a esta situación, los primeros reyes de la segunda dinastía, Hetep-Sehemui, Raneb y Ninetcher, quisieran erradicar el evidente fenómeno de imitación que la arquitectura regia estaba sufriendo durante esta época, construyendo sus tumbas en Saqqara en forma de galerías subterráneas. Pero la realidad es que no consiguieron convertir su intención en tradición, y los privados seguían utilizando las proporciones del patrón geométrico para la construcción de su arquitectura funeraria, y a los monarcas, evidentemente, esta situación les preocupaba inmensamente, y la clara intención era de erradicar este fenómeno de imitación. Este fenómeno de imitación fue haciéndose cada vez más y más evidente durante la época tinita, y coincidió en el tiempo con otra situación que se estaba dando en la cultura del país del Nilo, que no es otra que la creciente solarización que estaba viviendo la cultura del Antiguo Egipto. Esta creciente importancia en el culto solar fue haciéndose cada vez más y más evidente, sobre todo a principios de la segunda dinastía. Un claro ejemplo de ello es el nombre del faraón Raneb, el primer faraón que hace referencia al dios solar en su nombre. Otros académicos han apuntado
que la primera vez que se hace referencia a Horus vinculada con el disco solar es a mediados de la primera dinastía, durante el reinado del faraón Jet. Algo parecido ocurre en algunas inscripciones encontradas en trozos de cerámica hallados bajo las estructuras que componen el complejo arquitectónico de Necherjet en Saqqara, las cuales vinculan el festival Set, que conmemoraba el año 33 de la coronación del faraón, con un claro culto solar. Y precisamente con la llegada de Necherjet, el primer faraón de la tercera dinastía, llega la primera gran revolución en la arquitectura faraónica del Antiguo Egipto. Necherjet construye un enorme edificio de 121 metros en sus bases norte y sur y de 60 metros de altura. La cuestión entonces es, ¿a qué se debió este gigantesco cambio? La egiptología sostiene que el edificio tiene un evidente simbolismo solar en su carácter ascensional, pero Necherjet también construyó un templo de culto solar en la ciudad de Heliópolis, algunos kilómetros al noreste de Saqqara, por lo que, si quería construir un edificio con evidente carácter solar, ¿era necesario construir esa gran pirámide escalonada? Es más, Necherjet, primer faraón de la tercera dinastía, siguió al fin y al cabo los mismos pasos que Hetepsejemui, primer faraón de la segunda dinastía, que no fueron otros que alejarse de Umelkap y romper con la tradición arquitectónica de los primeros faraones. ¿Y lo hicieron únicamente por el alza del culto solar en su cultura? Evidentemente no. Cuando Necherjet llegó al poder, decidió cortar por lo sano con el fenómeno de imitación que estaba sufriendo la arquitectura faraónica por parte de la arquitectura privada, y lo hizo construyendo el monumento más colosal hasta la fecha, una construcción que se podía observar desde decenas de kilómetros de distancia. Pero si profundizamos en su geometría, como veníamos haciendo en los capítulos anteriores, veremos que además de estar diseñado totalmente a partir del patrón geométrico, dicho diseño partió de la base geométrica del recinto funerario de su padre Hasehemui en Abidos, por lo que Necherjet, continuando con la tradición iniciada por sus antecesores, diferenció de una vez por todas la arquitectura faraónica de la arquitectura privada. Un mensaje que pudo entenderse como quien quiera parecerse al rey, que construya una pirámide y no se esconda en una tumba subterránea o se cubra por la estructura de una mastaba. Por lo que la tradición de la arquitectura piramidal fue el resultado de la creciente solarización que estaba viviendo la cultura del Antiguo Egipto en esa época y el evidente fenómeno de imitación que estaba sufriendo la arquitectura faraónica por parte de la arquitectura privada. De hecho, uno de los debates que aún se mantiene en la egiptología es si las grandes mastabas construidas al norte de la pirámide escalonada de Necherjet, en Saqqara, durante la primera y segunda dinastías, fueron obra directa de los faraones de aquella época. Si nos sumergimos en su geometría, rápidamente podemos comprobar un hecho absolutamente innegable, y es que para el diseño de casi todas las mastabas, el rectángulo de proporciones 1×3 fue el elegido para determinar sus principales proporciones. Y este rectángulo únicamente fue utilizado en la arquitectura faraónica en el muro perimetral del gran complejo piramidal del sucesor de Necherjet, Sejemjet, por lo que las grandes mastabas construidas en Saqqara durante la época tinita fueron construidas, casi con total seguridad, por las grandes personalidades de la época, como los altos mandatarios o funcionarios del gobierno, los más altos sacerdotes o los generales de mayor rango de los ejércitos de aquel entonces. Aún así, el arraigo del patrón geométrico fue tan grande en la tradición cultural del Antiguo Egipto que los diseños de tumbas y templos privados siguieron basándose en él, aunque siempre relacionados con los más altos estamentos del gobierno egipcio, o incluso con la propia corte real. Algunos claros ejemplos, entre muchos otros, son las tumbas construidas en la actual Al-Asasif, situada entre el Valle de los Reyes y los grandes templos de la orilla occidental de Tebas. Estas grandes construcciones pertenecieron a reyes locales y altos funcionarios de la época, que tras la división del país después de las famosas campañas militares palestinas de Shoshenq I y la llegada desde el sur de los reyes nubios a partir de Napata, amasaron un gran poder. Todas ellas, sin excepción, siguieron basándose en el patrón geométrico. De hecho, es sorprendente ver cómo incluso eran capaces de distribuir en planta toda la arquitectura subterránea, siguiendo una evidente geometría a partir del patrón geométrico. Ahora, podemos decir que el patrón geométrico de la arquitectura regia del Antiguo Egipto no solamente fue una herramienta de diseño para definir las principales proporciones de su arquitectura faraónica,
sino que se creó, al mismo tiempo que su escritura, para plasmar en su cultura la manera en la que concebían su existencia y el mundo que les rodeaba. Y tal fue el grado en el que el patrón geométrico se sumergió en la tradición cultural de los antiguos egipcios, que formó parte de toda su expresión artística e intelectual.